El caso de José Luis Calva. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. En la aclamada película El silencio de los inocentes de 1991, Hannibal Lecter era un psiquiatra y psicópata que se comía a sus víctimas. El largometraje va desenmarañando la compleja figura de un doctor desviado y perverso que además va arrojando argumentos para justificar su postura. En un momento muy tenso de la trama, es el mismo Hannibal quien explica que ninguna bestia es tan salvaje como el hombre cuando tiene el poder para expresar su ira. Algunos años después, parece que este personaje inspiró una de las historias criminales más impresionantes ocurridas en México. Este caso tuvo como protagonista a un hombre muy hábil con las palabras, un seductor que enamoró a mujeres con detalles, poemas y atenciones, para después llevarlas a un destino sanguinario que nadie pudo imaginar. Esta es la historia del poeta caníbal de México. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969 en el Distrito Federal de México. Era el menor de 6 hermanos: Jorge, Guadalupe, Patricia, Claudia y Helen. Su padre, Esteban, fue un próspero comerciante de maquinaria para la construcción y amó muchísimo a sus hijos, en especial a José Luis, quizá por ser el más pequeño. Pero esa burbuja de amor pronto explotó cuando el papá falleció inesperadamente, víctima de un infarto fulminante. José Luis tenía apenas 2 años. A partir de entonces, los hermanos Calva fueron criados solo por su madre, Elia Cepeda. Tras la muerte del papá, la vida de todos los niños, y en especial la de José Luis, se volvió un infierno. Elia los sometía a una dura disciplina y los golpeaba. A José Luis en particular, siempre lo maltrató física y psicológicamente, de formas muy crueles. Además, ella comenzó a tener una pareja tras otra y obligaba a sus hijos a decirle papá a todos los hombres que llevaba a su hogar. Encima, dilapidó la herencia que les había dejado el padre. José Luis siempre fue un niño introvertido. En su inocencia, a pesar de todo lo que la mujer le hacía, él siempre buscaba la aprobación de su mamá. Sin embargo, el amor materno y la aceptación fueron cosas que nunca consiguió. Como consecuencia de tanto maltrato, él empezó a tener problemas en la escuela. En la casa tampoco le iba mejor, pues todo lo que hacía molestaba a Elia. Un día de Reyes sorprendió a su hermana y a su madre cuando colocaban los juguetes, y la señora se molestó tanto que nunca más le compró un juguete. En otra ocasión, él rompió una figura de porcelana y ella lo llevó a golpes por toda la casa mientras le repetía que esas cosas no se hacían. Luego, lo dejó durmiendo en el jardín a la intemperie. Cuando José Luis cumplió 7 años, fue víctima de abuso sexual por parte de un adolescente de 16 años llamado Tirso, que era amigo de su hermano mayor y estudiaba en una academia militarizada. Aunque el niño le contó lo sucedido a su madre y a sus hermanos, nadie le creyó. No fue sino hasta muchos años después que buscaron al agresor para golpearlo. En medio de tanto maltrato, José Luis se fue convirtiendo en un chico de conducta errática, que se metía en problemas hasta sin querer. Su madre decidió echarlo de la casa cuando él tenía solo 12 años, por lo que el niño comenzó a vivir en la calle. Para sobrevivir, empezó a cuidar autos y después consiguió una caja para limpiar zapatos. Al tiempo,
Unos vecinos le prestaron un cuarto en la azotea del mismo edificio donde antes vivía, y desde allí observaba a su madre y a sus hermanos, pero no podía ser parte de sus vidas. Él estaba lleno de rencor por el abandono al que había sido sometido. Entre las letras y los crímenes. Con el tiempo, José Luis comenzó a desarrollar su afición por la escritura. A lo largo de toda su vida, escribió una decena de novelas y obras de teatro, pero su especialidad siempre fue la poesía. Sus obras eran cuentos de terror, novelas negras, poemas de estilo tétrico romanticista, piezas de teatro y algunos musicales, aunque no llegaron a ser publicadas y difundidas. Escribió alrededor de 800 poesías, 100 canciones y 20 obras de teatro. En sus escritos, que firmaba como José Cepeda, dejaba ver su espíritu egocéntrico y narcisista. Allí relataba sus tormentosas experiencias con mujeres que lo abandonaron. Estos sentimientos quizás se exacerbaron a raíz de que su madre se mantuvo totalmente distante de él, en la medida en que se hacía adulto. Era un hombre con una inteligencia promedio, adicto al cigarro, al alcohol y a la cocaína. Padecía trastornos psicológicos que se potenciaron con el abuso de sustancias. También se hizo aficionado a la brujería y a la pornografía. Aparentemente, además, ocultaba su gusto por personas de su mismo sexo y no soportaba la soledad. En uno de sus textos llegó a describirse a sí mismo como un hombre de pulmones enfermos, corazón grande, huesos frágiles y nariz profunda, bebedor de mezcal sin gusano, canoso por herencia, grande de bolsillo y escaso de propiedades, pero rico espiritualmente. Se autocalificó como un ser sexual desde su juventud, una persona con tardía madurez y un admirador platónico de la belleza de la mujer. Aunque se consideraba a sí mismo poeta, pintor y periodista, vivió de su trabajo como taxista por muchos años. Siendo hábil con las palabras, engatusaba a todos contándoles que había trabajado con importantes actores mexicanos, como Angélica Vale, Jorge Ortiz de Pinedo y Mauricio Herrera. Pero a quien más admiraba era al actor británico Anthony Hopkins por su famosa interpretación del Dr. Lecter. De hecho, tenía una foto de Lecter colgada en una de las paredes de su departamento. Incluso, él mismo se retrató con la máscara de cuero que inmortalizó al tétrico personaje para ilustrar la portada de una de sus obras, titulada Instintos caníbales. En el prólogo de este libro, José Luis dejó ver su espíritu narcisista, pues se dedicó la obra a sí mismo y afirmó ser la creación más grande del universo. El libro era una recopilación de poemas que mezclaban temas como coprofagia, sadomasoquismo, sexo y canibalismo. Otra de sus películas preferidas fue Kills, basada en la vida del Marqués de Sade, y su libro predilecto fue Los días de Sodoma y Gomorra. Al margen de su oficio de escritor aficionado, José Luis alimentó también su historial criminal. En 1993 fue detenido por posesión de arma blanca. Ya para ese momento tenía antecedentes por robo con violencia y abuso sexual. En los años 90 conoció a Patricia, con quien se casó y tuvo una hija. Al tiempo se divorciaron y ella emigró a Estados Unidos. Ese revés en su vida envió a José Luis directo a una fuerte depresión. Nunca más volvió a verlas. Luego tuvo otra pareja, Anel, con quien tuvo una segunda hija. Ella fue testigo de sus comportamientos extraños, desde grandes episodios de violencia hasta ataques aparentemente sobrenaturales relacionados con su afición a la brujería. Anel vivió un infierno como consecuencia de las adicciones de José Luis y sus estallidos agresivos. Incluso una vez, estando profundamente borracho, amenazó con quemar a la bebé. Ella quería abandonarlo, pero cada vez que lo intentaba, él la amenazaba con hacerle daño a ella y a su familia. Luego el hombre quedó preso por violación, y Anel aprovechó la oportunidad para alejarse de él definitivamente. Los celos encendieron la tragedia. En 2009,
José Luis conoció a un joven con el que llegó a tener una relación amorosa, Juan Carlos Monroy Pérez, de 29 años. Juntos frecuentaban durante los fines de semana los barrios de Condesa y Coyoacán, en la capital mexicana. Allí, para ganarse la vida, vendía los poemas y los cuentos románticos y de terror que él mismo editaba. También recitaba poesía y monólogos en las calles. Juan Carlos le presentó a Verónica Consuelo Martínez Casarrubia, una empleada farmacéutica con la que luego José Luis se involucró sentimentalmente. Y es que él era, gracias a su talento con las palabras, un hombre con gran éxito en el público femenino. Era carismático y un mentiroso compulsivo que disfrutaba dominar a las mujeres. Luego que las enamoraba con sus poemas, chocolates y flores, las marcaba con un destino trágico, pues en sus relaciones era celoso, solía reaccionar con violencia y tenía tendencias aberrantes. Verónica y José Luis se mudaron juntos en compañía de las dos hijas de ella. El 20 de marzo de 2004, José Luis agredió con mucha violencia a Verónica, convencido de que ella lo estaba engañando. Verónica tenía mucho miedo de abandonarlo porque él la amenazaba una y otra vez, hasta que finalmente logró escapar. Pero José Luis siguió acechándola. El 24 de marzo, él la persiguió en la calle y la encerró. No está claro cómo ocurrieron los hechos, pero al parecer, en un estallido de violencia, él la mató a golpes. Posteriormente, la descuartizó y le pidió ayuda a Juan Carlos para trasladar el cadáver. Metieron el cuerpo desmembrado en bolsas y luego en una caja que dejaron abandonada en un basurero en el municipio Chimalhuacán, en la zona metropolitana del Valle de México. Los restos de Verónica fueron hallados por las autoridades el 29 de marzo, pero no lograron identificarla y la sepultaron en una fosa común. Ninguna pista los llevó a José Luis. En agosto de 2006, el hombre conoció a Olga Lidia, una profesora de inglés de 23 años. Él le regaló flores y versos para ganar su confianza, como solía hacer para enamorar a sus parejas. Una vez, él le escribió que a ella dedicaba su esfuerzo y sus sueños, porque fue ella quien le regaló la magia de amar y lo volvió a germinar desde su cordón umbilical. Terminaba el texto reafirmando que estaba dirigido a su amada Olga. Viendo tal amor y entrega, los padres de Olga, Domitila y Raimundo, le pidieron a la pareja que se fuera a vivir con ellos en Ecatepec, en la zona metropolitana del Valle de México. Desde el momento en que se mudaron juntos, se produjo una metamorfosis en la relación. Cuando cerraba la puerta de su habitación, él se transformaba. Maltrataba y amenazaba a Olga con hacerle daño a sus padres si intentaba abandonarlo. Llegó a golpearla al menos en 2 ocasiones. La obligó a ver películas pornográficas y de zoofilia, a tener relaciones sexuales sadomasoquistas e incluso, algunas veces, a tener sexo cerca de unas vías de tren. Varias veces la dejó encerrada en su propia casa sin comer y sin que sus padres se percataran de la situación. El infierno duró 4 meses, hasta que se separaron. Al mismo tiempo, José Luis seguía desarrollando pequeños relatos y obras de teatro. En una obra que realizó en 2007, encarnó a la Parca o la Muerte con el símbolo de la hoz en la mano. En 2007, conoció a Alejandra Galeana Garavito, una mujer de 32 años, separada del padre de sus hijos de 11 y 9 años. Alejandra trabajaba en la zona donde vivía José Luis, en una farmacia familiar. Él se fijó en ella y logró enamorarla enviándole una rosa y un poema a diario. Poco a poco se ganó su confianza y la hizo su novia. Alejandra venía de una etapa vulnerable en su vida, ya que su matrimonio había fracasado y luchaba con su exmarido por la custodia de sus hijos. Incluso asistió a un programa de televisión para contar su experiencia en esa batalla legal. Soledad, la madre de Alejandra, nunca terminó de confiar en José Luis. Le advirtió varias veces a su hija que se alejara de ese hombre
porque no le gustaba y le daba mala espina. Pero la joven no le hizo caso a los consejos de su madre, o quizá lo entendió todo demasiado tarde. Pasada la etapa del enamoramiento, él reveló su terrible personalidad. Le exigía dinero a Alejandra y la maltrataba. En septiembre de 2007, Alejandra finalmente resolvió terminar la relación para siempre y lo abandonó. El 5 de octubre, ella salió rumbo a su trabajo en la farmacia, como todos los días, pero nunca llegó. Su familia comenzó a buscarla desesperadamente. Sus allegados se comunicaron con José Luis para saber de la mujer, pero él les aseguró que no la había visto. Entonces pusieron la denuncia en la policía. 3 días después, el 8 de octubre de 2007, las autoridades mexicanas allanaron el departamento de José Luis, cuyos vecinos reportaron un olor insoportable en el lugar. Inicialmente, él se mostró dispuesto a cooperar y abrió la puerta a los oficiales, pero al ver que su arresto sería inminente, se tiró por la ventana del departamento ubicado en el 4º piso y al caer fue arrollado por un taxista. Todo el impacto le causó una conmoción cerebral leve. Mientras tanto, los oficiales recorrieron el departamento y lo que hallaron fue aterrador. Dentro de un armario estaba el tronco de Alejandra. Otras partes de su cuerpo cortadas en trozos, como un muslo y parte de un brazo, fueron halladas en la nevera. En una olla se cocinaba uno de sus brazos. En una caja de cereales estaban algunos de sus huesos, el radio y el cúbito. Y en una sartén, aderezada con ajo y especias, había fibras musculares estriadas del antebrazo derecho de Alejandra, fritas con aceite. En la mesa había un plato servido con cubiertos y un limón que indicaban claramente que el hombre había comido carne de la mujer. Al continuar la inspección dentro de la vivienda, los agentes de la policía hicieron más hallazgos aterradores: cuchillos, libros de brujería y textos de terror, algunos escritos de su puño y letra. En el guardarropa había un traje de licra con un sujetador, simulando 2 tetillas en aluminio y antifaces. No quedó claro cuándo ni cómo ocurrió el crimen. Lo que sí se supo fue que José Luis había estado bebiendo y consumiendo otras drogas. Tuvo un arrebato de furia que, según él, le nubló el entendimiento y por eso no podía recordar bien lo sucedido. En la versión de los hechos que dio a la policía, indicó que discutió con Alejandra, rabioso, porque él se negaba a que ella lo abandonara. Se abalanzó sobre ella, le causó un traumatismo en la cabeza y la estranguló. Después, metió el cuerpo en el closet para seguir bebiendo. Más tarde, pensó en cómo deshacerse del cuerpo y fue cuando decidió llevarlo a la bañera. Allí fue separando algunas partes y guardó parte de las extremidades en el refrigerador. La verdad sale a la luz. El crimen de Alejandra solo fue la punta del iceberg. Luego se comenzaron a revelar otras terribles historias relacionadas con José Luis. Al conocer la noticia del asesinato de Alejandra, la madre de Verónica acudió ante las autoridades para contar que José Luis había sido pareja de su hija y que el cuerpo desmembrado de ella había sido encontrado en 2004. Las autoridades vincularon al hombre con el asesinato gracias a que Juan Carlos, el antiguo novio de José Luis, confesó la relación entre ellos dos y dijo que le ayudó a trasladar el cadáver. Además, los investigadores determinaron que hubo una tercera víctima, una trabajadora sexual conocida como la Jarocha, a quien también descuartizó. Su cuerpo fue encontrado desmembrado en varias bolsas en la zona de Tlatelolco. Este homicidio ocurrió meses antes de la muerte de Alejandra, en abril de 2007. Los investigadores pudieron establecer que José Luis reaccionaba con una violencia inusitada contra ellas que lo llevaba a quitarles la vida. El hombre fue acusado de homicidio calificado y violación al respeto de cadáveres. Según la hipótesis de Gustavo Salas, el fiscal central de la investigación de homicidios del Distrito Federal de México, José Luis actuó con premeditación y consumó el acto caníbal a conciencia. El caso fue un festín para los medios de comunicación que empezaron a llamarlo el caníbal de la Guerrero, por el barrio donde vivía.
Era la primera vez que en Ciudad de México ocurría un caso de canibalismo, lo que exponía a José Luis a una pena de hasta 50 años de prisión. Además, tras divulgarse su afición por ser escritor, también le dieron el nombre de El Poeta Caníbal. Un dato curioso es que el libro que escribió, Instintos Caníbales, fue secuestrado por la policía y nunca más se supo de él. Es considerado un libro perdido. La maté, pero no me la comí. El hombre permaneció varios días recluido en el hospital de Xoco, en la colonia General Pedro María Anaya, en la Ciudad de México, donde fue atendido por la conmoción que sufrió el día de su detención. El 16 de octubre de 2007, estando todavía en el centro de salud, José Luis fue interrogado por la policía. Cuando las autoridades le comentaron que habían visto sus escritos en el departamento, lo primero que el hombre les preguntó, con una frialdad que asombró a todos, fue qué les habían parecido sus obras. Luego, al ser confrontado con toda la evidencia encontrada, admitió ante la Fiscalía del Distrito Federal que le dio muerte a Alejandra y que había desmembrado su cuerpo para ocultarlo, pero aseguró que no había comido su carne, sino que la preparó para dársela a los perros de la calle. Sin embargo, el fiscal mantuvo que no fue casual el hecho de que hubiera cubiertos y restos humanos en un plato, por lo que no le cabía duda de que había consumado el canibalismo. Para el fiscal, era evidente que José Luis presentaba el patrón de un múltiple homicida y que estaba experimentando con el sabor de las piezas humanas. Tras haber sido dado de alta del hospital el 24 de octubre de 2007 bajo un fuerte dispositivo de seguridad, José Luis fue trasladado al Reclusorio Oriente, uno de los penales más poblados de la Ciudad de México, con más de 12,000 internos. Quedó a la disposición del juez 21 penal, Juan Jesús Chavarría Sánchez, quien le dictó auto de formal prisión. Un día después, el 25 de octubre, José Luis se reservó su derecho a declarar, con lo que comenzó el proceso ordinario en su contra por el delito de homicidio calificado. Las autoridades establecieron que era el culpable de 3 asesinatos de mujeres, pero sospechaban de él en otras muertes. Los investigadores elaboraron patrones de las protagonistas de sus relatos para compararlos con otras 5 mujeres que presuntamente también fueron víctimas de José Luis desde 2004. Policías y fiscales lo consideraron un asesino en serie, que logró evadir a la justicia cambiando de residencia. Como sucedió desde su infancia, su madre lo dejó abandonado por completo. De hecho, le dijo por teléfono a los agentes que no quería saber nada de su hijo. Elia le dijo a los médicos de José Luis que él debía resolver sus problemas solo y que ella era una mujer inválida, por lo que no podía ir a visitarlo. Menos de 2 meses después de su reclusión, el 11 de diciembre de 2007, José Luis, de 38 años, fue hallado sin signos vitales en su celda a las 6:50 de la mañana, durante la entrega y recepción del turno de los vigilantes. Ese día tenía programada una audiencia judicial. Aparentemente, se había quitado la vida ahorcándose con un cinturón que tenía alrededor del cuello. Sin embargo, sus familiares sospecharon que otros reos lo mandaron a matar. Su hermana Claudia declaró que cuando fueron a reconocer su cadáver en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, José Luis tenía marcas de tortura y había sido víctima de una violación extremadamente cruel. Agregó que el cinturón que le hallaron no le pertenecía. Claudia también dijo que, al final de sus días, el hombre estaba completamente demente y le decía a todos que él era el caníbal. Dolores Mendoza, una novia de José Luis que lo visitaba en prisión, aseguró que otros reclusos lo golpeaban, lo extorsionaban y habían amenazado con asesinarlo. Dolores reveló que el 8 de diciembre, 3 días antes de su muerte, él le pidió dinero a su hermana Claudia para entregárselo a unos internos que lo querían golpear. Ese mismo día, según Dolores, le llevaron 1,500 pesos mexicanos, unos $75, y estaban en vías de entregarle más plata porque le habían asegurado que lo iban a matar.
Para la policía, estas extorsiones obedecían a la compra de drogas que José Luis no podía pagar. A raíz de todos estos señalamientos, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila, instruyó a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social para que investigara lo ocurrido. En el velorio de José Luis, el hermano de Alejandra trató de entrar para abrir el ataúd y comprobar que dentro de él se encontraba realmente el criminal. Claudia se armó de valor y le pidió perdón a la familia por el crimen cometido por su hermano. Además, le suplicó que le permitieran sepultarlo en paz. Solo 3 de sus 6 hermanos estuvieron presentes en el entierro. Nuevamente, su madre fue la gran ausente. Durante la inhumación, Claudia leyó uno de los últimos textos escritos por José Luis, titulado Caníbal, el poeta seductor. El pequeño relato terminaba diciendo que con su muerte iba a buscar a su madre en otras dimensiones, porque aquel que no tiene madre carece de origen. Muchos creen que fue el silencioso rencor hacia su madre lo que detonó el odio que le tenía a las mujeres y que en sus víctimas veía representada a Elia, la mamá que siempre lo maltrató. En su libro, Instintos Caníbales, José Luis escribió que cuando surgen las intrigas, cuando vuelven las evocaciones, cuando la pasión se convierte en ira, cuando la venganza se torna en obsesión, surgen los instintos caníbales. En su caso, esos instintos emergieron sin piedad para convertirlo en uno de los criminales más recordados de México. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.